pero qué alegría. Mira, vamos a estudiar esta semana la lección número 12. Para el 20 de diciembre se acabó el año prácticamente. Esta es la penúltima lección. La próxima semana estudiaremos la lección final del trimestre y terminaremos el estudio del libro de Juan. Digo terminaremos porque eso es relativo. Apenas tocamos algunos tópicos. Un estudio exhaustivo de un solo evangelio, Mateo, Marcos, Juan, cualquiera, nos llevaría 1 año, 2 años. Hay tanta riqueza en cada frase del Señor Jesucristo, hay tanta riqueza para ser estudiada, pero no alcanza el tiempo. Yo te digo una cosa, me siento feliz de haber estudiado estas lecciones contigo. Juan me emociona a mí, porque Juan llegó al Señor Jesucristo como sus discípulos con un carácter deformado. Le llamaban el hijo del trueno. Imagínate cómo era la vida, el carácter de Juan para que le dijeran el hijo del trueno. Con toda seguridad no era una mansa palomita, era un hombre malo, era un hombre duro, un hombre grosero, hijo del trueno. Explosionaba por cualquier cosa. Pero al lado de Jesús, y creo que Juan fue el discípulo, por eso le llaman el discípulo amado, el discípulo al que Jesús amaba, porque al lado de Jesús y los que buscan a Jesús son aquellos que se sienten lejos de Él, son aquellos que no saben que no tienen capacidad de dominarse, controlarse, saben que solo Jesús podría hacer algo por ellos porque ellos no pueden. Juan se acercó a Jesús y en ese compañerismo maravilloso, el carácter de Jesucristo pasó a Juan. Juan comenzó a reflejar el carácter de Jesús, de tal manera que cuando ya ancianito en la isla de Patmos, cuando escribía Apocalipsis, ya su apodo ya no es el hijo del trueno, ahora es el discípulo del amor, el discípulo amado. Esta transformación en la vida de Juan es la transformación que yo le pido todos los días a Dios. Que me haga el discípulo del amor, que me haga transmitir amor, llevar con las palabras amor, esperanza a los seres humanos. Vamos entonces a este estudio bajo el título de La hora de la gloria, la cruz y la resurrección. ¿Qué manera de alcanzar la gloria, ¿no? Mientras los hombres para glorificar a alguien le colocamos una corona, una medalla de oro, le entregamos la copa del mundo. A Jesucristo le entregaron la cruz, la muerte, fue vituperado, fue insultado, fue agredido, fue humillado, masacrado, escupido. De esa manera se glorificó el Señor Jesucristo. Es que el camino de los hombres es completamente diferente del camino de Dios. Mientras los hombres buscan el brillo, Jesús aceptaba la muerte y era glorificado. Vamos a hablar un poco esta semana de la cruz, de la resurrección también en parte. Estamos llegando ya al final del estudio de Juan. El propósito de este estudio es mostrarnos y llevarnos a reflexionar los incidentes que tuvieron ocasión en la crucifixión, en la muerte del Señor Jesucristo, y mostrarnos que si queremos ser cristianos en esta tierra, caminar en los caminos de Jesús, no esperemos aplausos siempre. Van a hablar mal de nosotros, nos van a golpear, nos van a insultar, nos van a herir, eso es parte. Pero tú no te desanimes. Levanta tu cruz y sigue adelante. Hasta la gloria. ¿Qué gloria? La humillación. Pero ese es el camino del cristiano, porque ese es el camino que el Señor Jesús nos dejó. Vamos a la primera parte. ¿Qué es la verdad? Y aquí veremos una vez más que la verdad no es un concepto, no es una idea, es una persona. Ahora estamos aquí en el diálogo entre Cristo y de Cristo y Pilato. Pilato es un hombre contradictorio. Pilato sentía el trabajo del Espíritu Santo en su corazón. Pilato, al ver la humillación de Cristo, sabía que ese hombre no era un hombre cualquiera. Era el enviado de Dios. Inclusive Dios se reveló a la esposa de Pilato y la esposa le dijo: Pilato, no toques a ese hombre, porque ese hombre no es cualquier hombre. Pero pues la presión, el aplauso, la gloria, la fama, el poder
habían embriagado tanto a Pilato que no fue sensible a la voz de Dios. Leo entonces lo que dice Juan 18, versículos 33 al 38. Es un texto largo, pero voy a ir comentándolo y hablando de esta parte de la lección. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo. ¿Por qué dice volvió a entrar? Porque Pilato, pues, una y otra vez trataba de defender a Jesús, pero no podía, no tenía argumentos o tenía miedo, porque si él defendiese a Jesús, se iba a colocar contra la opinión de todos los judíos y la opinión de la gente le importaba. ¿Por qué será que los seres humanos vivimos en función de la opinión de las personas? Infelizmente somos seres humanos y somos así. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. No hallo en él ningún delito. Entonces, ¿por qué no lo soltó? Por la presión social. Tú sabes que hay muchos cristianos que quisieran aceptar a Jesús, unirse a la iglesia, ser bautizados, pero no pueden por la presión social. Bendita presión social. Bendito comentario de las personas. Lo que están diciendo. Lo que están pensando. Querido, la vida cristiana no se vive de esa manera. Pilato podría haber pasado a la historia como una de las últimas personas que se convirtió en una conversión extraordinaria antes de la muerte de Cristo. Pero la presión social lo derrotó, la opinión ajena lo derrotó. Dialogó con Jesucristo sobre, eres el rey. Y Jesús le dice, ¿qué? ¿Me estás diciendo eso porque tú crees que soy rey? ¿O porque has salido afuera al patio y los judíos te han convencido de que yo soy el rey? Entonces Pilato le dice, entonces quiere decir que tú eres rey. Y Jesús le dice, si mi reino fuera de este mundo, pues mis soldados vendrían y me defenderían. Pero mi reino no es de este mundo. Yo no he venido a este mundo para reinar como tú reinas. No he venido para reinar con oro, con plata, con brillo, con gloria, con aplausos, con fama. No, yo he venido para reinar en el corazón de las personas, donde nadie me ve, donde nadie me aplaude, pero donde entro llevando paz, llevando transformación. Tú no me entiendes, el mundo no me entiende, pero yo estoy muriendo, yo voy a morir por esa gente que te pide que me crucifiques. Tú podrías defenderme, tú tienes poder, pero no lo haces porque tienes miedo. Usted me dirás, tú pastor, ¿pero de dónde estás sacando eso? Estoy sacando el contexto. Pilato miró cara a cara con Jesús y fue derrotado por sus temores interiores, por sus miedos. Vamos a la siguiente parte. Leo ahora Juan 18, 38 y 39. Esta segunda parte viene bajo el subtítulo He aquí el hombre. Ese hombre que ellos iban a crucificar era el Cordero de Dios, que había venido al mundo a morir por los que lo iban a crucificar. Leo, el texto dice, pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al Rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo, no a este sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón.
En el último intento para salvar a Jesucristo, Pilato pensó, en días como este siempre soltamos un preso. Y yo tengo preso aquí a Barrabás, un ladrón, un asesino, un hombre malo, un hombre que toda la sociedad desprecia, que ha sido condenado a la pena de muerte por crucifixión. Inclusive la cruz de Barrabás ya estaba lista, con las medidas de Barrabás, con el nombre de Barrabás, estaba lista. Entonces Pilato pensó, si yo pido al pueblo que escoja entre Cristo y Barrabás, Cristo no les ha hecho nada, entonces lo van a liberar. Y Barrabás va a morir porque ya está sentenciado a muerte. Entonces Pilato pensó, esta es mi gran jugada. Aquí, sin contradecir a nadie, voy a defender a Jesús. Y salió al frente y le dijo al pueblo, en fiestas como estas liberamos un preso. Yo tengo a Cristo y a Barrabás, ¿a quién quieren que suelte? Y el pueblo gritó, suelta a Barrabás, crucifica a Cristo. Y ahí Pilato casi enloqueció, no podía entender cómo ese pueblo era incapaz de ver a Jesucristo como el rey de los judíos. Pero es que ese pueblo judío no esperaba a un rey humillado, esperaban a un Mesías libertador del poder romano, no a un Mesías libertador del pecado. Pero ese Cristo que estaba aquí, ese hombre no era cualquier hombre, era el hombre, era el Dios hecho hombre, hecho carne, era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tú sabes que todo judío en aquel tiempo, cuando cometía un pecado, llevaba un corderito al templo. Colocaba el corderito en el atrio. Y entonces, antes de sacrificar el cordero, cerraba los ojos, colocaba la mano en el cordero y transfería todos sus pecados para el cordero. La promesa era que ahora todos sus pecados estaban en el cordero y él estaba libre de pecado. Pero para eso él tenía que terminar el sacrificio, levantaba el cuchillo y sacrificaba el cordero y la sangre brotaba. Era la única manera de un judío encontrar perdón. Lo que ellos no sabían es que ese hombre, Jesucristo de Nazaret, a quienes ellos iban a crucificar, era ese corderito que ellos iban a matar en la cruz para que los librase de su miseria. Solo que no fueron los judíos. Fui yo. Fuiste tú. Pero hay esperanza. Hay esperanza de perdón. Entonces jamás pienses que para ti no hay perdón. Jamás pienses que has llegado a un punto de ya donde no puedes regresar. Seas quien seas, hayas hecho lo que hayas hecho, hay perdón. Porque el Señor Jesucristo aceptó la muerte para entregarte la vida. Por eso en la cruz, y esto nos lleva a la tercera parte, exclamó su última frase. Está consumado. Leo Juan 19, 25 al 27, dice así. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena también. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, ¿quién era ese? Juan, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo, he aquí tu madre. Y desde aquella hora, el discípulo la recibió en su casa. Sigo leyendo Juan 19, 28 a 30. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Hay tres cosas aquí en esta parte. Primero, Jesús se preocupó por su madre. Nos dio ejemplo.
cuiden a sus padres. Cuando los padres fueron jóvenes y nosotros éramos niños, ellos nos cuidaron. Cuando ellos lleguen a viejos, nosotros tenemos que cuidarlos. Cuiden a sus padres. A veces los padres se vuelven como niños, pero hay que amarlos y hay que cuidarlos. Segundo, el Señor Jesucristo, el dueño de todas las fuentes de las aguas del mundo, padeció sed, los labios resecados por falta de agua. Todo lo que la ley permitía era mojar un pedazo de hisopo en vinagre y pasarle por los labios. Ese era el Dios, creador de los cielos y de la tierra, hecho hombre para salvar al hombre. ¿Para salvar a quién? Aquel que le pasaba el hisopo en los labios, aquel que lo humillaba, lo escupía. Ese era el Dios hecho hombre por amor, para amar y morir por el hombre. Y en tercer lugar, antes de morir exclamó, consumado es, está concluido, está acabado. Y ahora desde la cruz del Calvario Jesús te mira y te dice, hijo, yo hice todo lo que era necesario hacer para salvarte. ¿Qué más puedo hacer? Y en este momento te mira a ti y te dice, hijo, ¿qué más puedo hacer para salvarte? Lo hice todo y tú te estás perdiendo. Dime, ¿qué más puedo hacer? Porque todo lo que pudo haber hecho fue hecho en la cruz del Calvario. Ahora cambiamos el asunto porque vamos a la resurrección. Entramos al capítulo 20. Hablando de la tumba vacía, Juan 20, 1 y 2, dice así. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, Juan, ¿no? Y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. ¿Y qué pasó entonces? Entonces los discípulos corrieron para ver qué es lo que había pasado. Y cuando entraron, vieron las sábanas dobladas, el sudario que habían colocado en su rostro para limpiar, estaba ahí también dobladito. Evidentemente los ladrones no habían venido y se lo habían llevado, porque los ladrones hubieran arrastrado el cadáver antes que los guardias los descubriesen y habrían salido, pero no se habrían dado tiempo de doblar las sábanas, de doblar el sudario, ¿no? ¿Te das cuenta? Entonces no es que los ladrones se lo llevaban. Jesús había resucitado. Él había prometido, él había dicho que iba a resucitar. La evidencia estaba ante ellos, pero ellos no creyeron. Y esto nos lleva a la última parte del estudio. Juan 20, 13 al 17 dice, y le dijeron, aparecieron dos ángeles, porque tú debes leer todo el texto. Ya te dije más de una vez, este comentario no es sustitución del estudio de la lección de la escuela sabática. Lee todo el texto de Juan 20 para que tengas una idea correcta del asunto. Se presentaron dos ángeles porque María estaba llorando, triste, porque pensó que habían robado el cuerpo del Señor Jesucristo. Y esos ángeles le dijeron a la mujer, ¿por qué lloras? Ella les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella le dijo, Raboni, ¿qué quiere decir maestro? Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Algunos pensamientos de este texto. Primero, Jesús estaba frente a María, María no lo reconocía. ¿Por qué? Porque sus ojos estaban empañados por las lágrimas. Cuando tú en algún problema de la vida
Lloras, lloras, lloras. A veces tu lágrima, tu dolor, tu tristeza no te deja ver la solución. Y Cristo está frente a ti, pero tú no lo puedes ver porque estás más concentrado en ti, en tus problemas, en tu dolor, que en el Señor Jesucristo. En segundo lugar, María corrió cuando descubrió que era Jesús. Y descubrió por su voz, porque Jesús le dijo María, y ahí ella reconocía la voz. ¿Por qué reconoció la voz de Jesús? Porque siempre lo oía. Tú vas a reconocer la voz de Jesús en la medida que lo oigas. ¿Y cómo lo oyes? A través de su palabra, a través del trabajo del Espíritu Santo en tu corazón. María, y ella vio que era Jesús y corrió para abrazarlo. Y Jesús le dijo, no me toques. Todavía no he subido a mi Padre. Hay mucha gente que dice que cuando una persona muere, el espíritu va a Dios. ¿Cómo va a Dios? Si aquí Jesucristo ya había resucitado, ya había muerto, ya había resucitado, y le dice a María, no me toques porque todavía no he subido a mi Padre. Entonces, aquí está la confirmación de Jesús de que cuando el hombre muere, pues descansa. No es que su espíritu sale y va al Padre. No, no es así. No he subido todavía a mi Padre, pero te doy una misión. Ve a mis hermanos, ve a los discípulos. Diles, voy a encontrarme con ellos. Subo a mi Padre, a vuestro Padre, a mi Dios, a vuestro Dios. Y es de esa manera que llegamos al fin de este estudio. Dios te ama. No dejes que el dolor y que las lágrimas empañen tu visión de tal manera que no veas al Señor Jesucristo. Él te ama mucho. Tú eres precioso para Jesús. Él murió por ti. Él sacrificó su vida por ti. No creas que no hay esperanza para ti. Un abrazo, felicidades.